El apache que compró una yegua y descubrió a una joven ciega que veía con el alma. La feria de ganado de los vados no era un lugar para los delicados, ni para los que tenían el alma cansada. Polvo, gritos, apuestas y mentiras flotaban en el aire como moscas sobre la carne. El olor a estiércol, tabaco y sudor se mezclaba con el del cuero curtido y la codicia. Hombres venían de todas partes a vender lo que tuvieran: vacas, caballos, mulas y a veces, cosas que no deberían estar en venta. Koa caminaba entre las carretas con pasos firmes, los ojos entrecerrados por el sol y la desconfianza. Había oído hablar de una yegua especial, de pelaje blanco y movimientos tan suaves que parecía flotar sobre la tierra. No era común que un apache tuviera dinero para un animal así, pero él no era un apache común. La encontró amarrada a la sombra de un corral, delgada, nerviosa, pero con una mirada viva. Y junto a ella, Rey Boone, el dueño. «No es para cualquiera», dijo Boone, con media sonrisa. «Esta yegua no acepta a cualquier mano. Pero si tienes los $20, podemos hablar». Koa no respondió. Se acercó al animal. Le puso la palma abierta en el hocico. La yegua, lejos de rechazarlo, apoyó la frente en su pecho. Boone frunció el ceño. «¿La quiere?», dijo Koa, sin levantar la voz. «Entonces es tuya». Pagó, tomó la cuerda, dio la vuelta al corral, y fue entonces cuando escuchó algo. Un canto, bajo, suave, desafinado, pero sincero, vino de la casa grande detrás del rancho, la casa de Duncan M. Secal. Koa no tenía razón para acercarse, pero el canto lo llamaba. Y algo más. La yegua tiraba de la cuerda hacia allí. Greta lo interceptó en la entrada. «No está permitido, señor Apache. Pero si ya oyó, supongo que es tarde para evitarlo». La llevó por un pasillo oscuro, hasta una sala amplia, con cortinas gruesas que no dejaban entrar la luz. Y allí, sentada frente a una jaula abierta donde había pájaros que no volaban, estaba ella, Lisbeth, el cabello recogido en una trenza caída, las manos posadas sobre una pequeña caja de madera. No giró la cabeza al oír los pasos. «¿Quién eres?» «Koa. Ese no es un nombre de este lugar. Tampoco tú pareces de aquí». Ella sonrió. Apuntó al techo con el dedo. «El techo no respira. Por eso me siento encerrada. Pero tú, hueles a libertad». Koa no supo qué responder. Greta se retiró en silencio. Y durante un rato, nadie dijo nada. Volvió al día siguiente. Y al siguiente. Siempre con la yegua, que Lisbeth nombró sin haberla visto. Se llama Nieve, porque al tocarla, siento lo mismo que soñaba de niña. Frío puro, y luego calor. Una tarde, Lisbeth le tocó la cara. «Tus ojos no mienten. Son de quien ha visto demasiado. Y aún así sigue mirando». Duncan M. Secal los encontró hablando en el jardín trasero. No gritó, no golpeó, solo ordenó: «Fuera de mi casa. Tú y ese animal. Ella no es para ti». Koa se fue, pero no lejos. La noche siguiente, Greta llegó al campamento Apache. Llevaba una carta escrita por Lisbeth. Decía que ella no era propiedad. Quería ver el mundo, oler el río, sentir el lomo de un caballo bajo el cuerpo. «Él no me ve, pero yo sí. Y tú, me enseñaste a ver distinto». Al amanecer, Koa esperó fuera de la verja. Lisbeth apareció sola. No con maleta, solo con la caja de madera, y una decisión. Montó a Nieve con la misma firmeza con la que otros firman una guerra. Y cabalgaron. Durante semanas vivieron bajo el cielo abierto. Lisbeth escuchaba las montañas. Le hablaba al viento. Aprendió a distinguir la lluvia por el aroma de la tierra antes de que cayera. Koa le enseñó a guiar con los talones, a cocinar con piedras calientes, a hablar en silencio. Una noche,
junto al fuego, ella le dijo: «Tú me salvaste, pero no al llegar. Me salvaste al no tener miedo de cómo me mirabas». Él respondió: «Tú viste lo que nadie más supo ver, el alma, incluso cuando el mundo solo ve piel». Con el tiempo, construyeron una casa en una colina, pequeña, sin puertas cerradas. Lisbeth enseñaba a los niños a escuchar con el cuerpo, a montar sin mirar, y Koa, aunque callado como siempre, sonreía más de lo que hablaba. Cuando Duncan murió años después, dejó todo su dinero a obras que jamás visitó, y nadie volvió a hablar de su hija, excepto en la leyenda del Apache que compró una yegua blanca, y encontró a una mujer que veía mejor que todos. El invierno llegó antes de lo esperado aquel año. El viento cruzaba las colinas con un filo que cortaba el aliento, y las noches eran largas, demasiado largas, incluso para quienes sabían cómo hablarle al fuego. Koa e Isbeth se habían acostumbrado al silencio compartido. Él construía, ella escuchaba, él cazaba, ella sabía cuándo regresaría, por el crujido del suelo bajo sus pasos. Su hogar en la colina no era grande, pero estaba lleno, no de cosas, sino de momentos, de miradas que no necesitaban ojos, de caricias sin manos. Pero el mundo, aunque lejano, nunca se olvida del que huye de él. Un día, un hombre de traje oscuro llegó a los vados. Vino de Santa Fe. Llevaba consigo un papel firmado por un juez, el sello de una familia y el apellido Mezcal escrito en tinta gruesa. Traía poder, y algo peor, derecho. Según los registros, Lisbeth Mezcal era aún legalmente incapaz. Ciega, sin marido, sin propiedad a su nombre. Su salida de casa había sido no autorizada. Ha vivido con un apache, en tierra que no es suya. Eso basta para intervenir, dijo el emisario frente a las autoridades del pueblo. No todos estuvieron de acuerdo, pero nadie se atrevió a detenerlo. Esa tarde, 2 hombres subieron a la colina con intención de llevarse a Lisbeth. No sabían quién era Koa, ni entendían la historia que arrastraban esos pasos lentos que bajaron desde la cabaña al escuchar sus voces. Lisbeth no gritó, solo dijo: «No estoy perdida, ni olvidada, estoy elegida». Los hombres rieron, pero cuando Nieve apareció desde detrás de la casa, trotando con fuerza, relinchando como si comprendiera, y Koa montó con ella a Lisbeth, sujetándola por la cintura, el momento se volvió otro. Quieren una mujer que no entienden, pero no podrán tocarla, porque no saben cómo mirarla. Cabalgó hacia el pueblo, no a esconderse, a enfrentarlos. La gente salió de sus casas al verlos llegar. Silencio, asombro, mira en algunos ojos, lágrimas entre otros. Koa desmontó. Lisbeth se quedó sentada. «Soy Mezcal de nombre, pero no de alma», dijo. «Mi padre me ocultó por vergüenza. Me encerró por miedo. Este hombre no me pidió nada, solo me dejó ser. Y eso es más de lo que ustedes se han permitido entre ustedes mismos». El juez no supo qué decir. El documento tembló en su mano. «Ella no está sola», dijo Koa, «y no puede ser arrebatada». Greta apareció entonces, caminando desde el fondo de la multitud. Tenía en la mano una carta, con la firma original de Duncan Mezcal, redactada antes de su muerte. En ella, sin saber que algún día lo liberaría de sí mismo, escribía que su hija tenía derecho a su herencia si lograba sobrevivir fuera del apellido. Si lograba ver. El juez leyó, asintió, y no volvió a hablar. Esa noche, en la cima de la colina, Lisbeth y Koa encendieron un fuego más alto que nunca. No para calentarse, sino para que todos lo vieran, para que supieran que no había marcha atrás, que un nombre no lo es todo, que una vida no puede reducirse a un apellido. Lisbeth escribió un libro con la ayuda de Greta. Dictaba, con precisión y alma. Contó su historia,
su oscuridad y su luz. Lo llamó la yegua blanca. Años después, fue leído en escuelas del sur, donde niñas ciegas aprendieron a montar a caballo sin temor, donde hijos de indígenas y blancos compartían bancos, donde el alma era lo único que se exigía ver. Cuando Lisbeth murió, no hubo campanas ni telegramas, solo un cielo despejado, un galope suave sobre la tierra, y una tumba al pie del árbol que ella misma había plantado con las semillas que Koa le trajo de la feria donde se conocieron. Allí, junto a ella, Koa descansaría años después. En la piedra, talladas con sencillez, 2 frases. Ella vio sin mirar. Él la amó sin dudar. Si esta historia tocó lo más profundo de tu alma, suscríbete al canal, deja tu like y compártela con alguien que crea que ver a veces es solo cuestión del corazón. Escribe en los comentarios: yo también habría cabalgado con los ojos cerrados. Y activa la campanita para no perderte las historias que siguen viviendo en las voces del viento. Nos vemos en la próxima historia. La joven fea y deformada fue vendida, pero un apache la amó con todo su ser. El polvo del mercado de Bisbee cubría todo. El aire, las ropas, hasta las promesas. La gente pasaba entre carretas y puestos sin mirar a los costados. Algunos vendían caballos, otros, pieles, pero al final de la línea, junto al corral de gallinas, estaba ella, Lina, atada a una estaca por una cuerda que ni siquiera estaba tensa. Nadie se acercaba, nadie preguntaba. Tenía el rostro cubierto por un sombrero ancho, pero se sabía lo que escondía. Una cicatriz que le cruzaba desde el párpado hasta el cuello, deformando su expresión. La columna está algo vencida, la espalda encorvada, y en la mirada, cuando se atrevía a alzar, una tristeza que dolía más que el desierto seco. Clayton Wessler estaba sentado junto a ella. Un cartel mal clavado en un poste decía: sirvienta, costurera, o lo que se necesite. No hay reembolsos. Una burla. Tassi llegó al pueblo con un solo propósito: entregar pieles, recoger sal y marcharse antes del anochecer. No hablaba con blancos, no negociaba fuera de su círculo. Pero algo lo hizo detenerse. Quizás fue el silencio. O tal vez, el modo en que Lina, aún humillada, mantenía la espalda derecha en medio de la vergüenza. Wessler lo vio y se acercó como quien huele la presa. Busca ayuda. ¿Apache? No le costará mucho. Nadie la quiere. Tassi no respondió. Solo se agachó, miró bajo el sombrero, y la vio. Los ojos de Lina eran diferentes. No pedían, no suplicaba, solo preguntaban: ¿vas a mirarme? ¿O a mirarme como todos? Él extendió 5 monedas de plata. ¿Por ella? ¿Está bromeando? No. Entonces es tuya. La desató. No la tocó. Solo caminó. Y ella lo siguió. Caminaron hasta el borde del pueblo, sin hablar. Él la montó sobre su caballo. Caminó a pie y no miró atrás. Lina lloró en silencio. No por miedo, sino porque por primera vez en años, alguien no la arrastraba, ni la empujaba. Llegaron a la casa de Mika al anochecer. La curandera observó a la muchacha desde la puerta. No preguntó nada, solo le ofreció agua, pan y una manta. A veces lo más roto canta más fuerte, dijo. Emery, el niño, fue el primero en reír con ella. No le importaba la cicatriz. Le importaba que sabía coser, que le contaba historias y que nunca lo corregía cuando se inventaba palabras. Los días pasaron. Tassi se mantenía cerca, pero distante. Arreglaba cercas, cazaba, traía flores secas y las dejaba en silencio sobre la mesa. Nunca la miró con lástima, pero tampoco con prisa. Hasta que un día, Lina le preguntó: ¿por qué me compraste? Él respondió sin girarse: porque no podía soportar que nadie viera lo que yo vi en un segundo.
¿Y qué viste? Un alma que ya había sufrido, y aún así, seguía viva. Esa noche, ella se sentó junto al fuego. Le contó todo, como su padre la entregó por deudas, como su madre le dijo una vez, ojalá no hubieras nacido tan fea. Cómo aprendió a cerrar la boca y a hacerse invisible. Tassi escuchó, y cuando ella terminó, le tomó la mano. Tu rostro no es lo que me hizo quedarme. Entonces, ¿qué fue? La forma en que no bajaste la cabeza cuando todos querían que lo hicieras. Pasaron los meses. La casa ya no era solo un refugio. Era un hogar. Mika la enseñó a sanar con hierbas. Emery la llamaba mamá sin darse cuenta. Y Tassi dormía más cerca del fuego cada noche. Pero el mundo, como siempre, quiso volver. Un forastero llegó con noticias. Wessler había sido asesinado, y su socio, un abogado con papeles falsos, reclamaba la devolución de bienes mal adquiridos. Ella no es propiedad, dijo Tassi, con la lanza en la mano. Según la ley, sí lo es, dijo el hombre. Lina, sin esperar más, salió de la casa. Caminó hacia ellos, con la cabeza alta, con la cicatriz descubierta. Sin miedo. ¿Quieres llevarme? Inténtalo. Pero tendrás que arrancarme de aquí. Y si lo haces, lo único que te llevará será el vacío que dejé cuando ya no me rendí. El hombre vaciló. Dio media vuelta. Se fue. Y no volvió. Esa noche, Tassi colocó su bufanda roja sobre los hombros de Lina. Esto era de mi madre, susurró. Lo llevaba cuando enterró a su gente, y decidió seguir caminando. Lina lloró por última vez, y luego, vivió. Muchos años después, el pueblo recordaba a la mujer de rostro cicatrizado que sanaba con palabras, a la que sabía hablarle a las viudas, a los niños, y a los animales, a la que el apache más callado del valle amó como si la belleza fuera una flor que solo él supo ver florecer. Sobre su tumba, una piedra sencilla, sin fecha, solo una inscripción. Lo que vieron en mí, no era mío, era de él. Los años pasaron, como pasan los ríos. Algunos días con fuerza, otros apenas murmurando. Lina y Tassi no se convirtieron en leyenda por grandes gestas, sino por permanecer. En un mundo que giraba rápido, que juzgaba por el rostro o por la sangre, ellos caminaron despacio, y juntos. La cabaña de Mika se transformó con el tiempo. Donde antes había una sola habitación, ahora había un taller de costura y un espacio para sanar. Llegaban mujeres con niños, hombres rotos, ancianos que ya no creían en los rezos de los blancos. Lina los recibía a todos. Les ofrecía agua, silencio y tiempo. Su rostro seguía marcado, pero ya no era una advertencia. Era un símbolo, una historia que los otros se atrevían, por fin, a mirar. Tassi, por su parte, seguía cazando, pero ahora lo hacía con su hijo a la espalda. Emery creció con un nuevo nombre, uno que eligió él mismo, Tassem, el que volvió a nacer con fuego. Lina no pudo darle hijos, pero el destino le dio uno en forma de niño sin madre que eligió quedarse. Una noche, durante una tormenta de verano, Mika despertó sin aliento. Lina la sostuvo. Tassi se arrodilló a su lado, y en sus últimas palabras, la curandera dijo: ustedes ya no me necesitan. Ahora son ustedes quienes sanan. La enterraron bajo un mezquite, junto al arroyo. Lina plantó flores rojas a su alrededor. Cada una de ellas representaba una mujer que había llegado rota, y se fue de pie. Con el tiempo, la historia de Lina cruzó pueblos. Algunos llegaban por curiosidad, otros por necesidad. Un periodista de la ciudad escuchó de la mujer con rostro marcado que hablaba de amor sin levantar la voz. Quiso escribir sobre ella. Ella lo recibió, no con desconfianza, sino con límites. Si va a escribir de mí,
Escriba también de él, dijo, señalando a Tassi. Porque yo no me salvé sola. El artículo fue publicado en Santa Fe bajo el título, El amor no pide permiso. La historia de Lina y el apache que miró más allá del rostro. No todos lo leyeron, no todos lo entendieron, pero aquellos que lo necesitaban, sí. La historia tocó algo en quienes vivían escondidos por culpa, por vergüenza, o por una piel que el mundo había tachado. Un día, sin aviso, llegó una carreta con 4 niñas, todas con marcas visibles, algunas por enfermedad, otras por violencia. Lina no preguntó, Tassi preparó camas, y así nació un refugio, una casa sin nombres, sin apellidos, solo con una puerta siempre abierta. Cuando Tassi enfermó, muchos pensaron que Lina no resistiría, pero ella no se quebró. Lo cuidó hasta el final, leyendo en voz alta, aunque él ya no pudiera escuchar. ¿Recuerdas el primer día?, susurró ella. Yo tenía miedo. Tú tenías silencio. Y juntos, respondió él con un hilo de voz, aprendimos a tener otra cosa. Tiempo. Murió al amanecer. En paz. Con la mano de ella sobre el pecho. Lina vivió aún muchos años más. Vio crecer a las niñas. Vio florecer el taller. Vio a su hijo levantar casas con sus propias manos. Y cuando le llegó la hora, no pidió nada, solo que la enterraran con la bufanda roja de Tassi sobre el pecho. La piedra decía, aquí duerme quien supo amar desde la herida y sanar desde el alma. Y a su lado, otra más antigua, aquí descansa quien la miró primero y nunca desvió los ojos. Si esta historia te estremeció por dentro, suscríbete al canal, deja tu like y compártela con alguien que crea que lo más hermoso se encuentra en lo que otros no se atreven a mirar. Escribe en los comentarios, yo también habría amado sin miedo, y activa la campanita para no perderte las historias que aún se susurran entre los que recuerdan. Nos vemos en la próxima historia. La duquesa que halló a 4 niños y un apache en un castillo abandonado. El viento soplaba con fuerza entre las ruinas del viejo castillo de piedra, elevando una nube de polvo y maleza seca que parecía murmurar antiguas palabras olvidadas. En la cima de una colina solitaria, ese caserón abandonado desentonaba con el paisaje agreste del desierto de Arizona. Fue allí donde Lady Eleanor Ashcroft, la duquesa de Besmore, decidió instalarse tras cruzar el océano Atlántico. No por capricho, sino por desesperación. Después de la muerte de su esposo y su pequeño hijo en un incendio del que apenas escapó con vida, Lady Eleanor huyó de la compasión silenciosa de la nobleza británica, del eco de los pasillos de su mansión y del vacío ineludible de su corazón. Lo vendió todo. Compró el título de unas tierras lejanas, y tomó un tren, un caballo y luego un carruaje hasta aquel rincón olvidado del mundo. El castillo, decían, era una antigua construcción minera española convertida en fuerte militar, y luego abandonada. A ella le pareció perfecto. Silencio, piedra, distancia. La primera noche la pasó sola, con los ecos de sus pasos resonando entre muros desnudos. Pero ya la segunda noche, no fue así. Escuchó pasos, rápidos, pequeños, ruidos en el granero anexo. Eleanor, con una lámpara en mano, salió en camisón y botas. La luz temblaba entre las grietas. Y entonces los vio. 4 pares de ojos, fijos, asustados y sucios. 4 niños. Noah, el mayor, se plantó delante de los otros como un lobo flaco defendiendo su camada. No queremos robar, solo dormir, dijo con la voz ronca del que ya conoce el rechazo. Lila abrazaba una muñeca hecha con trapos. Ezra tenía una piedra en la mano, listo para lanzarla. Y la más pequeña, de apenas 4 años, lloraba en silencio sin mirar a nadie. Eleanor no dijo nada. Solo dejó la lámpara en el suelo. Se quitó la capa y la tendió hacia ellos. Esa noche, nadie durmió.
ni los niños, que esperaban que los echara, ni ella, que sentía un temblor en el pecho que no era miedo, sino algo más profundo. Al amanecer, cocinó, algo sencillo, pero caliente. Ninguno de ellos comía desde hacía días. Fue Lila la primera en acercarse, con su andar suave y una mirada que recordaba a su hijo. Eleanor apartó la vista, tragando saliva. ¿Dónde están sus padres?, preguntó con voz suave. Noah no respondió. Solo miró al horizonte, endureciendo la mandíbula. Días después, mientras reparaba una ventana, Eleanor sintió que alguien la observaba. En la colina opuesta, sobre un caballo pinto, un joven apache la miraba en silencio. Alto, delgado, con el rostro sereno. No llevaba armas visibles, pero algo en su presencia imponía respeto. Esa noche, volvió, silencioso como el viento, caminó hasta el pozo y dejó allí una bolsa de bayas secas. Eleanor lo observó desde la ventana. No dijo nada. Él tampoco. A la tercera noche, dejó un conejo. Al cuarto día, ella le dejó pan. Así fue como Taoma entró en sus vidas. No hablaba mucho, pero se comunicaba con gestos, con la mirada. Los niños lo admiraban. Ezra lo seguía como a un hermano mayor. Noah lo miraba con recelo, como si su autoridad natural peligraba. Lila dibujaba su rostro en la libreta cada tarde. Eleanor observaba todo, y aunque al principio mantenía distancia, poco a poco sintió como algo en su interior se reblandecía. Esa piedra que había endurecido su alma empezaba a agrietarse. Una noche de tormenta, Ezra desapareció. Todos salieron a buscarlo. Gritaban su nombre entre la lluvia y los truenos. Eleanor, empapada, corría descalza por el barro. Noah intentaba mantenerse fuerte, pero sus manos temblaban. Fue Taoma quien lo encontró, atrapado entre dos rocas cerca del acantilado, con la pierna herida. Cuando lo cargó en brazos, Eleanor corrió hacia él, y por primera vez, lo abrazó sin miedo. Esa noche, mientras secaban al niño frente al fuego, Lila se acurrucó junto a Eleanor. ¿Puedo llamarte mamá?, susurró. El corazón de la duquesa se rompió, y se reconstruyó en el mismo instante. Con el paso de los meses, el castillo se transformó. Las paredes volvieron a tener vida. Las risas, los juegos, el aroma a pan recién hecho y las canciones que Lila inventaba llenaban cada rincón. Eleanor les enseñaba a leer. Taoma les hablaba de los espíritus de la tierra, de la luna y las montañas. Les contaba historias en su lengua ancestral, y a veces, lloraba sin hacer ruido cuando pensaba que nadie lo veía. Un día, Noah le confesó la verdad a Eleanor. Sus padres murieron cuando los colonos incendiaron su granja. Él escapó con los otros niños. No eran hermanos, pero se habían elegido. Eleanor entendió entonces que todos en esa casa eran náufragos, cada uno rescatado del olvido por los otros. Cuando el gobierno vino a reclamar la propiedad, pues había sido olvidada en mapas y registros, Eleanor se enfrentó con firmeza. Escribió cartas, usó su título, su inteligencia, sus contactos. Nadie les quitaría ese hogar. Esa fue la primera vez que Taoma la llamó por su nombre. Eleanor, dijo, este castillo ya es más tuyo que de cualquier gobierno. Pasaron los años, y los vecinos, que al principio los miraban con desconfianza, comenzaron a visitar la colina, a llevar pan, a pedir consejos. Decían que allá arriba vivía una duquesa loca, con 4 hijos que no eran suyos y un apache que cazaba con el alma. Pero los que subían, los que veían con sus propios ojos, sabían que en ese castillo no había locura. Había sanación. Había familia. Un día, mientras contemplaban el atardecer, Eleanor le dijo a Noah, no importa de dónde venimos. Lo que importa es a quién decidimos cuidar. Y Noah, que ya tenía 16 años, solo asintió, mientras miraba a Ezra corretear con un perro viejo,
a Lila pintar flores en la piedra, y a Tahoma meditando bajo el árbol que plantaron juntos. La duquesa no encontró a 4 niños y un apache en un castillo abandonado. Ellos la encontraron a ella. Y entre las ruinas del pasado, todos construyeron un hogar. Pasaron 5 años desde que aquel castillo solitario se convirtió en un hogar. La tierra alrededor, antes yerma, ahora lucía surcos de cultivo, árboles jóvenes y un gallinero que Lila cuidaba con esmero. Noah, con apenas 16, había crecido alto, fuerte y reservado como siempre, pero con una voz firme que inspiraba respeto. Ezre, ahora de 11, seguía siendo un torbellino imparable, con cicatrices en las rodillas y fuego en los ojos. Lila, convertida en una adolescente de 13 años, dibujaba cada rincón del castillo y tenía ya 3 cuadernos llenos de sueños. Tahoma, con 22 años, se había vuelto un guardián silencioso del lugar. Salía por días, a veces semanas, y regresaba con noticias, yerbas, mapas. Nunca decía todo lo que sabía, pero su sola presencia tranquilizaba a todos. Y Lady Eleanor, la duquesa de mirada firme y manos laboriosas, había aprendido a reír de nuevo. Tenía canas en las sienes, pero su alma estaba más viva que nunca. Pero todo hogar, tarde o temprano, es puesto a prueba. Una mañana, mientras recogían agua del pozo, un forastero llegó a caballo. Llevaba uniforme del ejército y una actitud que olía a problemas. Pidió hablar con la señora de la casa. Eleanor lo recibió con su habitual cortesía, pero sin ceder terreno. Hay informes de movimientos apaches en esta zona. Reunimos información. Puede ser peligroso. Aquí no hay peligro, respondió Eleanor con voz clara. Solo familia. El hombre la observó con incredulidad. Luego, su mirada se posó en Tahoma, que apareció detrás del granero con un rifle en la espalda. Él es el problema, murmuró el soldado. No lo quiera cerca de los suyos. Noah, que escuchaba desde la sombra del porche, se adelantó un paso. Su voz no tembló. Él nos salvó la vida. Más de una vez. El soldado se marchó, pero no sin antes prometer que volvería. Y cumplió su palabra. Días después, un destacamento acampó en las cercanías. Interrogaban a vecinos, rastreaban pasos, buscaban una excusa para actuar. Una noche, encontraron a un joven apache herido en las montañas. Eleanor y Tahoma lo cuidaron en secreto. Lila lo ayudó con vendas y cantos suaves. Ezre hacía guardia con una honda. Noah vigilaba los caminos. Sabían que ocultarlo era peligroso, pero no hacerlo sería traicionar lo que eran. Al tercer día, los soldados llegaron armados al castillo. Eleanor salió a su encuentro, sola, con las manos a la vista. Su porte seguía siendo el de una duquesa, pero también el de una madre leona. No encontrarán nada aquí, dijo, firme. Entonces no les importará que registremos. Pero antes de que pudieran entrar, Tahoma se adelantó. Con voz pausada, sin levantar armas, les habló en inglés. Les dijo que el joven había huido, que estaba herido, pero no allí. Les pidió que se marcharan. Y cuando el capitán lo amenazó, Tahoma solo sonrió. Pueden buscar, pero lo único que hallarán aquí es dignidad. El oficial dudó. Algo en la manera en que hablaba ese joven lo desarmaba. Una mezcla de orgullo, verdad, y algo más antiguo. Decidieron marcharse. Aquella noche, el castillo volvió a ser solo suyo. El joven apache se recuperó y partió en silencio, con una sonrisa agradecida. Ezre le regaló una navaja vieja. Lila le dibujó un retrato. Noah le estrechó la mano. Tiempo después, cuando la tensión bajó, llegaron cartas. Una para Eleanor, del gobernador local. Gracias por mantener la paz en tiempos de tormenta. Su castillo ya no es solo suyo. Es símbolo de algo que muchos quieren entender. Otra carta era para Noah.
Una oferta de trabajo en un taller mecánico en Santa Fe. Al leerla, Noah guardó silencio. Todos lo miraron. Eleanor lo abrazó largo rato. Tienes alas, hijo. Solo tú decides cuándo volar. Noah partió una mañana de octubre. Prometió escribir cada semana. Ezra lloró a escondidas. Taoma lo acompañó a caballo hasta medio camino. Al volver, no dijo nada, pero su mirada pesaba como el silencio de las montañas. Pasaron más estaciones. Una tarde de verano, Lila encontró un rincón oculto del castillo. Un pasadizo antiguo, sellado con piedras. Lo exploraron juntos y hallaron viejos libros, cartas en español y herramientas oxidadas. Allí comprendieron que ese lugar había sido mucho más que un fuerte. Había sido refugio, trinchera, escuela, hogar de otros antes que ellos. Eleanor, sentada en una de esas cámaras polvorientas, murmuró: «Este castillo siempre ha cuidado a quienes el mundo quiere olvidar». Ezra, ahora con voz más grave, respondió: «Entonces el castillo también tiene alma». Y todos asintieron. El tiempo siguió su curso. Noah volvió, con manos curtidas y el brillo de quien ha visto el mundo. Lila comenzó a enseñar dibujo en el pueblo. Ezra se convirtió en el narrador oficial del castillo, contando sus leyendas a quien quisiera oír. Y Taoma seguía siendo guardián, hermano, guía. Eleanor envejeció rodeada de risas, abrazos y recuerdos. Y cada vez que alguien preguntaba quiénes eran, qué hacían ahí, cómo se habían encontrado, ella respondía con una sonrisa serena: «Éramos 5 almas rotas. Nos hallamos en las ruinas, y construimos algo más fuerte que el tiempo». Y en lo alto de la colina, entre piedras gastadas y amaneceres rojos, el castillo seguía en pie, más vivo que nunca. ¿Te emocionó esta historia? Dale like, suscríbete y compártela con alguien que necesite recordar que los vínculos más fuertes no siempre nacen de la sangre, sino del amor, el dolor compartido y la elección de quedarse. Nos vemos en la próxima historia.